Muy bien, nos encontramos en esta segunda parte del sistema tributario en tiempos de Jesús. Hemos reflexionado al final del video anterior de cómo el movimiento de Jesús comienza en la provincia o en el campo y se va a enfrentar a la ciudad en Jerusalén, un centro de poder. Y pues que no es simbólico sino verdadera esta subida o este encuentro con el poder que narra el Evangelio según San Marcos. Y en esta reflexión pues vamos viendo cómo el sistema tributario, cómo este sometimiento económico le va dando un paisaje, le va dando una forma a la estructura social. De ahí que va a ser muy importante ubicar a los Amharest como resultado de este sometimiento tributario, como resultado de la marginación y como resultado de la discriminación de tipo social y religioso. Y en este sentido, pues quisiera anotar el siguiente elemento. La vida de los campesinos del interior contrastaba con el cuadro de progreso y prosperidad que ofrecían las ciudades. Los Amharest, el pueblo de la tierra, estaban explotados arduamente por los terratenientes que vivían en las ciudades. Podemos ver en el Evangelio según San Marcos, quien 30 o 40 años después de los acontecimientos con Jesús, visitó la región para obtener expresiones de desesperación y sufrimiento. Recordemos que ya lo he mencionado en el video de los textos, que el pueblo judío, que estas primeras comunidades cristianas, primero viven la experiencia profunda de fe al lado del resucitado y posteriormente comenzará la escritura. De ahí que el Evangelio según San Marcos se comienza a escribir cuando se ve la necesidad, no antes. Por eso es que refiero a esta parte donde Marcos va a ir unos 30 o 40 años después de los acontecimientos con Jesús y va a recoger muchos testimonios de esta comunidad cristiana naciente, pero también va a ver a todo el pueblo alrededor, va a ver el comportamiento, va a reconocer los gritos de pobreza, de enfermedad y de desesperación y sufrimiento. Entonces, te invito a que leas ahora Marcos 13:8 y Marcos capítulo 14. Aquí podrás leer y reconocer lo que te estoy comentando en este momento. Por otro lado, los 4 evangelios están llenos de expresiones populares que van dando testimonio de la vida y del sufrimiento del pueblo campesino. Existen en ese momento proverbios populares que enseñan que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se empobrecen cada vez más. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 26, se lee: a todo el que produce se le dará, pero al que no produce se le quitará aún lo que tiene. Es un retrato de ese momento. Tenemos que leer las parábolas de Jesús en este contexto y vamos a encontrar muchas que están llenas
de las imágenes de ricos propietarios que viajan lejos y dejan a los empleados encargados de la hacienda, que van a fiestas y llegan a casa a altas horas de la noche, y también de pobres trabajadores que tienen que alquilar servicios jornaleros a cambio de comida, y esto lo tienen que hacer de manera cotidiana. También pues vemos en las parábolas de Jesús las situaciones de amas de casa y de esclavos. Por ejemplo, en el texto de Marcos podemos leer y sentir la rebeldía ante el propietario que vive lejos en la ciudad y deja al pueblo sin amparo. Y te invito a que leas el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 1. En este contexto, el pueblo también va a sentir miedo de quedar endeudado, porque pues estas deudas van a significar no solo pobreza, sino incluso prisión, azotes y hasta la muerte, de acuerdo a lo que nos señala el historiador Theissen. Ya he dicho, me parece en 2 o 3 ocasiones, que Jesús se comprometió antes que nada y antes de que con nadie, con los Am Haaretz. También lo he dicho, en hebreo significa gente de la tierra. Pero lo que no había dicho y que es bien importante para ubicar este contexto de marginalidad que viven los Am Haaretz y para ubicar la cercanía de Jesús, que pretende humanizar esta estructura nuevamente excluyente. El término proviene de la literatura rabínica y designa a los campesinos, pero no solo a los campesinos. Este término los va a equiparar o designar como ignorantes y malos seguidores de la ley de Moisés. Mientras Jerusalén era un centro cultural, los Am Haaretz se concentraban en Galilea. Los líderes religiosos de Galilea, por tanto, no eran tan sofisticados como los rabinos, los de la religión de los rabinos, o esta rama rabínica que he comentado, pues que estaba floreciendo en la vida religiosa del tiempo de Jesús. Este antagonismo entre rabinos y Am Haaretz era enorme. Había una distancia bastante importante. Por ello, con el tiempo, el término Am Haaretz llegó a significar incluso persona ignorante, no familiarizada con las tradiciones, mucho menos con la tradición rabínica, y relajada desde el punto de vista moral. Entonces, vamos viendo cómo un sistema económico también va de la mano con una serie de conceptos culturales que van marginando a un grupo específico campesino de Galilea, y cómo este grupo pasa de ser un término pues de alguna manera normal, si existe esa palabra, que no me gusta mucho, pero en este rango de no excluyente, pasa de ser un término dado a un grupo de personas a convertir a ese grupo de personas en ignorantes, relajadas moralmente y pues que desconocen la ley mosaica, por tanto son pecadores. A eso concluyen y en eso terminan. Por esta misma razón, por estos elementos que he ido dando, se les va a excluir de la
posibilidad de la santidad y no se les da este derecho que tiene cualquier otro ciudadano por ejemplo, a celebrar estos rituales de purificación. Ellos mismos se van autoexcluyendo, sintiéndose no merecedores de tal honor, porque bueno, ya la sociedad les ha dejado bastante claro quiénes son para ellos. Por otro lado, en este sistema económico tributario, vamos a ubicar a los sacerdotes. Los sacerdotes pertenecían al partido de los saduceos. Y estos sacerdotes juzgaban la pobreza de manera todavía más cruel, porque para ellos la riqueza era exactamente la prueba de la benevolencia divina, mientras que la pobreza era señal de rechazo de Dios. Así que si uno nacía pobre, desde la cuna, desde el vientre, Dios ya nos había rechazado. Y si uno nacía rico, pues desde el vientre, desde antes del vientre de nuestra madre, ya Dios nos había amado y obsequiado esta vida de riqueza. En lo concerniente al culto, los saduceos eran de un rigor extremo. Se aprovechaban tranquilamente de los beneficios de la riqueza, del poder, del lujo y de las buenas relaciones con los grandes del mundo. Y pues esto no les causaba ningún pudor, nada, porque ellos se sentían privilegiados, elegidos por Dios de una manera, valga la expresión cristiano-católica, providencial, aunque ellos no manejan este concepto, ¿no? Para ellos es más el favor de Dios, este favor divino, esta benevolencia divina. Los sacerdotes eran en general muy respetados por el pueblo campesino, en contraste. Y veían en ellos a los intermediarios entre su propia humildad y la excelencia, la sublimidad de Dios. El hombre común, así lo leen, y así lo lee la sociedad de ese tiempo, no podía acercarse al Santo de los Santos, bajo pena de muerte inminente. Es decir, el que ve a Dios muere en el instante. El que entra en el tabernáculo y ve a Dios cara a cara, siendo un Amhares o un agente común, muere inmediatamente. Sin embargo, el sumo sacerdote entra cada año en este santuario y no sufre nada, porque él era santo también. Una santidad funcional y objetiva para ellos, por el mero hecho de ser sacerdote. Por tanto, estos privilegios los van a disfrutar bastante los sacerdotes e incluso los van a aprovechar. Por otro lado, como otro elemento, hay una prueba de que el pueblo de Palestina la pasaba mal en tiempos de Jesús. Nuevamente, el historiador Flavio Josefo nos describe 4 maneras usadas por el pueblo para escapar de la penuria. Y en un momento más lo voy a mencionar. Los programas de asistencia social como los que conocemos ahora no existían en Palestina, mucho menos en el primer siglo de la era cristiana.
Los pobres y necesitados dependían básicamente de la llamada misericordia. No había orfanatos, hospitales, centros sociales, mucho menos asilos para socorrer a los necesitados o a las viudas pues a las que perduraban viudas hasta ser ancianas, pues no había un asilo que se hiciera cargo de ellos. La misericordia se entendía como una virtud individual y dependía de la sensibilidad y generosidad, individuales. En una situación así, cada pobre buscaba una salida. Ahora sí, ¿cuáles eran como los 4 vertientes o los 4 escapes? Unos emigraban al exterior, siguiendo a algunos correligionarios en la diáspora. Otros mendigaban el pan de cada día. Otros más se unían a las bandas de ladrones y secuestradores que pululaban sobre todo en las montañas de Judea. Y finalmente, un último grupo cultivaba los sueños religiosos anunciados por numerosos profetas. En una palabra, había 4 diferentes salidas de emergencia. Solo voy a hacer algún comentario de cada una de ellas para poder ir haciendo conclusiones. La solución para muchos de salir del país en tiempos de Jesús, pues era, digamos, una cuestión por demás natural. Había muchos más judíos afuera de Palestina que dentro del país, y en ocasión de la Pascua la ciudad se multiplicaba, como lo dije en el video anterior, por 6, que pasaba de 30,000 a 180,000 debido al flujo de judíos emigrantes que venían de fuera. Pues nada que no, más bien nada que desconozcamos en el siglo XXI. Antes de la pandemia se hablaba de la fuerte problemática de migración. Veíamos imágenes impresionantes de barcos llenos de migrantes africanos, o veíamos las noticias de los migrantes que querían pasar de México a Estados Unidos o de Sudamérica a México, ¿no? Antes de esta pandemia, esto era lo que veíamos. Ahora pues se habla de otro fenómeno que no tocaremos hoy, no toca, pero que bueno, vamos reconociendo. Esa era la primera salida de emergencia, la migración. La siguiente pues es la mendicidad. En aquel tiempo era una opción mucho más fácil que hoy. Nuestro mendigo actual es considerado un marginado, mientras que en aquel tiempo era mejor aceptado en la sociedad y pertenecía al paisaje cotidiano de las ciudades y aldeas. En la parábola del banquete, el dueño de la casa dice a su sirviente: anda rápido por las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos que se reunían en las esquinas de las calles y por todas partes. Esto lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 16 al 24. Otra forma más sensacional de escapar de la miseria consistía en lo que señala Flavio Josefo, huir a las montañas, unirse a las bandas organizadas para robar y asaltar sistemáticamente por los caminos.
A la luz de la lectura de los evangelios, es muy claro que los caminos eran peligrosos en tiempos de Jesús. Las personas viajaban en grupo y nadie se aventuraba a hacerlo solo en ciertas regiones. También pues, nos es muy familiar. En la Ciudad de México hay puntos donde pues no nos atrevemos a ir solas o solos. Y si se va con mucho miedo. Igual en esos momentos había lugares donde pues solamente se iba en grupo. Por ejemplo, en las montañas de Judea se reconocía lo que hoy llamaríamos un foco rojo de vandalismo, de muerte, asaltos y muerte. Entre el año 47 y 66 después de Cristo, las montañas eran intransitables. Las autoridades incluso evitaban pasar por allí. Y bueno, ese fue el submundo que explotó en el año 66 después de Cristo, en la guerra que ya he mencionado también, en la guerra del 66. Como un dato curioso político, Poncio Pilato, que gobernaba en la época de Jesús, no quiso saber nada de estos movimientos, de estas pequeñas bandas, llamaba él, bandas de asaltantes. Sin embargo, su sucesor Félix sí le declaró la guerra a los ladrones que devastaron el país durante los últimos 20 años. Entonces, bueno, él sí, Félix, el procurador Félix sí pone atención y sí les enfrenta, sí les hace la guerra. Bien, pues los pobres de Palestina también buscaban la solución de sus problemas, ya para ir concluyendo esta primera parte, más bien esta segunda parte del sistema tributario en tiempos de Jesús, y dar pie al siguiente tema, ya ubicando los diferentes grupos sociales, cómo se ven influenciados por este sistema tributario, por este sistema político y social, pues vamos a ir viendo cómo pues los pobres de Palestina van a buscar un refugio especial en la religión. Y me parece que no solo los pobres de Palestina, hoy podríamos decir que sigue ocurriendo, de una manera diferente, pero sigue ocurriendo. Y bueno, en ese momento, este escape o esta huida de sus problemas a través de la religión comienza a ser fortalecido por la presencia o la aparición de profetas. Y estos profetas pues prometían la dicha suprema y conseguían llevar a sus seguidores hasta las montañas o al desierto para esperar allí el fin de las desgracias y el reino mesiánico deseado. Este Mesías que cada uno prometía sería un líder político y religioso, y este llegaría al poder por medio de una guerra santa. Esta guerra santa sería entre el bien y el mal. Y bueno, pues ¿en qué desencadena esto? Fíjese qué interesante, el sistema tributario, el sistema de impuestos nos arroja a la búsqueda de una salida a través de la religión, y hablamos anteriormente en este video de 4 salidas de emergencia de esta pobreza. Y para el tema siguiente, poniendo como antecedente este último elemento del que estoy hablando, veremos cómo el escape a través de la religión va propiciando 4 modelos de mesianismo, 4 propuestas religiosas
en torno al Mesías. Con ese telón de fondo se perfila el modelo del movimiento de Jesús, que por ser de carácter religioso adquiere relevancia en comparación con los otros 4 movimientos religiosos existentes en aquella época. Solo los dejo anotados, como diríamos, como final de viernes, como final de capítulo de novela, o de radioserie, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 4 movimientos o 4 propuestas religiosas o 4 propuestas mesiánicas? Por un lado vamos a tener a los fariseos, acérrimos enemigos de Jesús. Por otro, los saduceos, los esenios y los celotes o celotas, que surgen muy poco tiempo después de la crucifixión de Jesús. Ya lo hablaré con mayor detenimiento en la próxima entrega, pero estas son las 4 propuestas religiosas que